Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Como ustedes saben, tenemos este programa de televisión que estrenamos hoy martes a través de 9TV a nivel estatal y ya mañana miércoles lo pueden encontrar este contenido y otros programas a través del canal de YouTube del Colegio de San Luis. Vamos a platicar el día de hoy de un tema que, bueno, pues ha estado vigente en las últimas semanas, yo diría que en los últimos años, porque ya ha activado muchos espacios de discusión, de debate, pero creo que en San Luis Potosí hacía falta que se incorporara este debate por parte de diversos actores. Y estamos hablando de la regulación del cannabis. Y para eso hemos invitado a nuestro invitado de hoy. Es el doctor Arturo Gutiérrez del Ángel, quien es investigador del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis. Arturo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lidia. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias a ti por aceptar. Hace algunos días se llevó a cabo aquí en el Colegio de San Luis, organizado por nuestro invitado de hoy, el primer conversatorio web denominado Hacia una regulación integral del cannabis. Se llevó a cabo los días 24 y 25 de noviembre y bueno, pues fue transmitido a través de Facebook Live y se convocó a diversos actores. Hubo obviamente investigadores, hubo participación de organismos de la sociedad civil, estuvieron presentes dos legisladoras, hubo diversas mesas a lo largo de estos 2 días y la verdad es que este evento se viene organizando desde hace poco más de un año y según entiendo la intención era enriquecer la discusión y el debate público previo a que este tema se votara en el Senado de la República, cosa que ocurrió ya el pasado 19 de noviembre. Y aunque habría que precisar ahí que lo que se votó fue apenas un primer dictamen que va a dar pie a la ley que va a regular este tema del cannabis. Pero bueno, precisamente eso lo vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy, que es el que está enterado de este asunto. Primero preguntarte, Arturo, ¿por qué es importante discutir este tema de la regulación del cannabis y por qué precisamente esta especificación de regulación integral? Sabemos que tiene muchos usos. En 2017 ya se había aprobado ciertos usos medicinales, si mal no recuerdo. ¿Por qué llamarle regulación integral y por qué discutirlo en estos momentos? Bueno, mira, antes que nada, me gustaría hacer hincapié que lo que se aprobó por mayoría fue el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública, y se trata de expedir la ley federal para la regulación de la cannabis, ¿sí? De esta manera se podrá reformar la Ley General de Salud y del Código Penal. Entonces, para la regulación de esto, ¿sí? Se trata de una regulación integral de la cannabis en el sentido de que comprende todas estas comisiones, ¿sí? Estas comisiones unidas, ¿sí? Un acuerdo entre las diferentes comisiones. Eh, en realidad, hay que decir que lo que se aprobó es apenas una media regulación, no es una regulación total de la cannabis, ¿no? Falta mucho por hacer en este sentido, pero digamos que es un primer paso para poder por lo menos poner sobre la mesa la problemática de la regulación, ¿no? Y lo que conlleva a ello, ¿no? Y sobre todo esto de la regulación esconde, al parecer, algo mucho más profundo, que es una violencia estructural por medio de la prohibición, ¿no? Por lo menos se pudo poner sobre la mesa
el tema y eso ya resulta positivo. La ley es perfectible como toda regulación, ¿no? Entonces, pensamos que esta ley tiene cosas buenas, cosas malas y cosas terribles, ¿sí? Y en este sentido es que se consideró el evento, ¿sí? Y como no queríamos que fuera algo que saliera nada más de un sector, sino conjuntar fuerzas en términos de opinión, decidimos invitar varios especialistas, ¿no? Eh, el espíritu del evento que hicimos al principio era otro, no era el de la regulación propiamente, no el que pasó el 19, sino que era ya, hacer un llamado para que los legisladores se sentaran a dialogar sobre este punto, porque estaba detenida la ley, ¿no? Solo que se nos adelantaron. Antes de poder hacer el llamado, se nos adelantaron y entonces tuvimos que darle un giro al conversatorio. Pero resultó un ejercicio bastante positivo. Arturo, es innegable la dimensión de este asunto del cannabis en México porque daban un dato al inicio del conversatorio que tuvieron. Se decía, por ejemplo, que México es el segundo productor a nivel mundial, apenas superado por Marruecos. Es el primer lugar a nivel América Latina y es innegable que hay muchos estados en donde se cultiva esta planta y que estamos ubicados muy cerca de quienes la consumen en Estados Unidos, pero también hay muchos grupos que la consumen por fines medicinales o lúdicos o de cualquier tipo. ¿Por qué es importante, digamos, o qué aspectos son importantes también, además quizá del económico propiamente? Bueno, hay varios puntos en este sentido. O sea, México es el mercado irregular más grande de cannabis, ¿no? En Marruecos, internamente en Marruecos es un país que es legal el consumo de la cannabis, ¿no? En sus varias manifestaciones. Pero México es un exportador de esta planta, pero del mercado negro, eso es decir, no regular. ¿Sí? En términos generales, el paradigma civilizatorio, por llamarle de alguna manera, está cambiando y se está regularizando en todo el mundo. Pero el hecho de que, por ejemplo, en Uruguay, que fue uno de los países que primeramente reguló el uso de la cannabis, no es lo mismo que México. Es decir, Uruguay es un país de 5 millones de habitantes que no tienen un mercado propiamente de cannabis, ¿no? En cuanto, en cuanto a México, es muy diferente, porque México no nada más tiene que regular el consumo, sino tiene que regular la, eh, la manufactura, tiene que regular la producción, ¿sí? Y nos parece que ahí es donde está muy débil esta regulación que se hizo, ¿no? Porque, porque puede ser muy conflictivo, puede ser que esta ley, en lugar de que regule positivamente, se pueda convertir en algo negativo, ¿sí? Eh, Dentro de estas mesas de trabajo, en el conversatorio que se llevó a cabo el 24 y 25 de noviembre, una de las mesas tenía que ver con pros y contras de la legalización de la cannabis. En otra, los efectos sociales y políticos de la legalización de la cannabis. Y bueno, de esto vamos a platicar con nuestro invitado una vez que regresemos de esta primera pausa. Le recuerdo que, bueno, pues la vía de comunicación es a través de Facebook, nos pueden dejar ahí mensajes inbox y nosotros los atenderemos y les daremos el seguimiento. Por lo pronto, bueno, pues les recuerdo que también pueden seguir este programa a partir de mañana miércoles
y se repite a partir de mañana miércoles a través de YouTube y los jueves se repite a través de 9 TV. Continuamos después de esta breve pausa, regresamos para seguir platicando sobre este conversatorio que se llevó a cabo, cuáles fueron las mesas de trabajo, qué se dijo, qué se concluyó hacia una regulación integral del cannabis en México, esta discusión propiciada de manera conjunta por investigadores del Colegio de San Luis y el Congreso del Estado. Continuamos. Arturo Humberto Gutiérrez es doctor con especialidad en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus líneas de investigación son Antropología Visual, Antropología de la Ritualidad y Mitología, Antropología Urbana, Antropología del Occidente de México. Trabaja en el proyecto Cultura y Sociedad en los barrios de San Luis Potosí, una antropología de la percepción y los espacios urbanos. Tiene diversas publicaciones de libros y artículos. Su más reciente libro fue Las danzas del Padre Sol, ritualidad y procesos narrativos en un pueblo del occidente mexicano. Actualmente es profesor investigador en el programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis. Bien, estamos de regreso, continuamos charlando hacia una regulación integral del cannabis en México. Este conversatorio web que se llevó a cabo en los finales de noviembre, 24 y 25 de noviembre, organizado por el Congreso del Estado de San Luis Potosí y el Colegio de San Luis. Y bueno, pues se llevaron a cabo, ya le decía, varias mesas, entre ellas se discutió, por ejemplo, en la mesa 3, pros y contras de la legalización de la cannabis, y bueno, pues también los efectos sociales y políticos de la legislación de la cannabis. Arturo, ¿nos podrías dar un panorama de qué fue lo que se comentó, se discutió entre estos pros y contras de la ligación de la marihuana? Sí, claro, mira, vimos varios puntos que se trataron, ¿no? No sé si quieres que te haga un panorama completo de la mesa, ¿no? De las mesas que tuvimos, ¿no? Miren, en la mesa 1 vimos el tema de cannabis y México, una relación histórica. En este segmento nos acompañó el doctor Froilán Encino de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la doctora Laura Atuesta, coordinadora del programa de políticas de drogas del CIDE, región centro, y el maestro Héctor Joel Anaya de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En esta mesa lo que revisamos fue este papel que México ha jugado históricamente en relación a la cannabis y en relación a la prohibición de esta planta, las causas y los efectos de dicha prohibición, ¿sí? Fue una mesa muy interesante porque pudimos ver precisamente cómo esta relación entre prohibición y violencia tiene que ver con una estrategia sumamente negativa que pues data desde la ley Nixon, al parecer. Incluso un poco antes ya había prohibiciones sobre la cannabis, pero no tanto como con la ley Nixon y posteriormente con, sobre todo con los partidos de Fox, Calderón y Peña Nieto, ¿no? Que quisieron dar una batalla frontal contra el narcotráfico y en realidad lo que hicieron fue crear un mercado que se le salió de control, un mercado grandísimo, ¿no? Digamos que en la primera mesa vimos esta relación. La segunda mesa tuvo que ver con cannabis medicinal, ¿sí? Que sabemos y que falta por saber, ¿no? En esta mesa nos acompañó
Master Grow Miguel, que es del movimiento canábico mexicano, es un activista y periodista muy importante, sí, el doctor Rubén Pagasa y Polita Paper, que también es una activista y está haciendo su doctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Eh, Aquí lo que nos interesaba es ver cuál era la relación entre la cannabis y la medicina, es decir, cómo se reguló esta parte de la cannabis como uso medicinal, qué faltaba sobre ello, ¿no? De hecho, la lucha que hubo porque la cannabis fuera medicinal se da a partir de una madre que encuentra que su hijo que tiene problemas, tiene algunos problemas, le hace muy bien el cannabis, ¿no? Entonces ella buscó el amparo, un amparo legal para poder sembrar y utilizar la cannabis de manera medicinal. Sí, en la mesa 3 fueron los pros y los contras de la legalización de la cannabis, ¿sí? Y en esta mesa nos acompañó José Luis Martínez Limón, que es de Iniciativa Precios de la Marihuana, Ana Beltrán, que es de Cannabis y Salud, y Mariana Sevilla, de México Regula. Ajá. Lo que vimos aquí es que hace falta muchísimo conocimiento sobre la producción de la marihuana, porque toda esta producción es una producción ilegal, lo que significa que no hay derechos del consumidor sobre esa producción. Ajá. Eh, entonces, esto fue en la mesa 3, en la mesa 4 y la última, ¿sí? Se llamaron los efectos sociales y políticos de la legalización de la cannabis. En esta mesa nos acompañó el doctor Adrián Figueroa de Happy Green Friends, la maestra Sara Snap de Instituto RIA y el arquitecto Maciel Villaverde de Club Canábico Xochipilli. Sí, bueno, aquí se trató de una manera muy interesante cuáles van a ser los efectos de esta regulación que se ha hecho y cuáles son las consecuencias también de que se haya regulado de la manera como se regularizó. ¿Sí? Digamos que este es el panorama general de las mesas. Ajá. Y nos parece que fue un ejercicio muy interesante porque por primera vez me parece, no sé, pero la academia se sienta a discutir con el Congreso, ¿no? Este fue un evento organizado tanto por el Congreso Estatal como por el Colegio de San Luis y la sociedad civil reflejada en los activistas, ¿sí? Entonces, me parece que fue un ejercicio bien interesante eh, porque muchas veces el diálogo entre los senadores, diputados, los que nos representan, la academia y la sociedad civil, como que cada quien está por su lado, ¿no? Cada quien tiene sus propias opiniones, pero no se sientan a dialogar tal como me parece logramos hacer con este evento, ¿no? Cuando regresemos de la pausa vamos a platicar sobre esta ley, pero antes me gustaría preguntarte, ¿cuál es la ruta que debe seguir? ¿Ya aprobó este dictamen el Senado? ¿Debe aprobarlo ahora el Congreso, la Cámara de Diputados? Y luego, ¿qué ruta se sigue a nivel Estado? Antes de la pausa te lo pregunto. Claro, mira, sí, digamos que la ley ya se aprobó en la Cámara Alta, en los senadores, ya fue aprobada. También se aprobó hacer el Parlamento abierto, que es lo que ayer fue un ejercicio que hicimos ayer, antes de que la ley pase, o la ley reguladora pase a la Cámara Baja, ¿sí? A la Cámara de Diputados, quienes finalmente aprobarán o rechazarán con modificaciones el dictamen. El ejercicio que nosotros tratamos de hacer es precisamente
ver los pros y los contras de esta aprobación y redactar un documento dirigido a los diputados para que tomen en cuenta las opiniones tanto de la sociedad civil como de los académicos y de los propios senadores estatales, ¿no? Vamos a ir a una pausa y bueno, cuando regresemos tenemos que platicar de este aspecto que se ha cuestionado de la criminalización en el consumo de la marihuana, pero que es un aspecto que se tiene que abordar porque es innegable el consumo en México. Se estima que, de acuerdo a algunas encuestas realizadas en 2017, que bueno, son encuestas de adicciones que se hacen periódica y permanentemente desde hace muchos años en nuestro país, y hay un dato en donde se estima que de 8.6 millones de mexicanos mayores de 18 años la han probado por lo menos una vez, además de lo que ya decíamos, de que México ocupa este segundo lugar en la producción de marihuana a nivel mundial. Se calcula también que son entre 7 y 8 mil toneladas lo que anualmente se produce y bueno, pues todo esto en la clandestinidad. Vamos a hacer una pausa y regresando seguimos platicando con nuestro invitado de hoy, es el doctor Arturo Gutiérrez del Ángel. Él es investigador en el Colegio de San Luis del programa de estudios antropológicos y continuamos con este tema hacia una regulación integral del cannabis en nuestro país. Continuamos. El Congreso del Estado de San Luis Potosí y el Colegio de San Luis realizaron el conversatorio web hacia una regulación integral del cannabis en México, el pasado 24 y 25 de noviembre. Se reunieron a diferentes especialistas que compartieron su punto de vista sobre varios aspectos de la legalización, desde sus atributos medicinales y beneficios económicos hasta los efectos de esta en la sociedad y en el crimen organizado en México. Los temas de debate en las mesas fueron: cannabis y México, una relación histórica; cannabis medicinal, ¿qué sabemos y qué falta?; pros y contras de la legalización de la cannabis y los efectos sociales y políticos de la legalización de la cannabis. Todo ello con la finalidad de elaborar un documento que compile el contenido debatido con objetivo a ser publicado para su posterior divulgación. Bien, estamos de regreso y bueno, pues quisiera preguntarte, Arturo, ¿cuáles son, digamos, los aspectos más relevantes y quizá más cuestionables que le ves a esta ley? Porque bueno, además de que fue parte de la discusión que tuvieron en este conversatorio, muchos de los grupos que tenían una alta expectativa, grupos activistas a favor de la regulación de la marihuana, se sintieron un tanto decepcionados, según podía ver yo en algunas reacciones periodísticas que se mostraron las siguientes horas después de que el pasado 19 de noviembre el Senado aprobara este dictamen. ¿Cuáles son, dirías tú, los puntos, los mejores aspectos, digamos, que sí incluye, pero los que son más preocupantes también que se incorporaron en este nuevo marco legal que se pretende? Sí, mira, lo que sucedió aquí es que al regular se reguló sobre cantidades, ¿sí?, que puede portar un consumidor, ¿sí? Y productividad, o sea, aquellos que pueden producirla. Eh, y nos parece que esto quedó demasiado truncado y que en lugar de liberar al consumidor y ofrecerle el acceso a libre personalidad, ¿sí?, a volverse un consumidor responsable, lo que hacen es criminalizarlo. Ajá, lo que hacen es criminalizar tanto al productor como al consumidor. En este sentido, nos parece que la ley queda mucho a deber. Por un lado, no entendemos por qué tiene que poner medidas y cantidades, ¿no? De 5 gramos que podía
portar cualquier consumidor se subió a 28 gramos. Ajá. Lo que quiere decir que si tú te pasas de 28 gramos, entonces te pueden llamar a una falta administrativa o bien acusarte incluso de narcotráfico. ¿Sí? En este sentido, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues están criminalizando al consumidor. Es decir, si a ti te encuentran con 300 botellas de cerveza, no sucede nada, ¿verdad? O con 300 botellas de whisky, pues no pasa nada. No obstante, si te encuentran con 30 gramos de marihuana, entonces ahí sí te pueden acusar de ser un delincuente. Ajá. Por otro lado, se aprobó que el consumidor pueda sembrar 6 plantas de marihuana personal o 8 familiar. Ajá. Lo que para una persona que está acostumbrada a fumar marihuana, esto significa realmente muy poco. Ajá. ¿Por qué se reguló de esta manera? No sabemos, porque incluso se aprueba la ley de que si un vecino nota que tú tienes más plantas de 6, puede llamar a la policía y la policía puede entrar a tu casa a revisar si tienes más de 6 plantas de marihuana, ¿sí? Es decir, estás dándole oportunidad a una intervención policíaca, ¿sí? A manera de crimen, ¿sí? Es como si te estuvieran convirtiendo en un criminal, ¿sí? Entonces, esto nos parece sumamente negativo de esta ley, porque, pues porque debería ser un derecho de la sociedad civil decidir sobre su sobre su propio quehacer. Si fuma o no fuma es una cuestión ya de conciencia, ¿sí? No de paternalidad, que nos parece que lo que ha sucedido con la prohibición es volver a la sociedad civil como si fueran niños que hay que prohibirles las cosas, ¿no? O sea, como si no tuviera la gente la capacidad de regular sus propios gustos, ¿sí? Eh, el alcohol es legal y no por ello toda la gente es alcohólica, ¿cierto? Es decir, la gente bebe en un bar, se toma una copa de vino, pero de ahí no pasa, o sea, digamos, se pueden encontrar algunos alcohólicos, sí, y es un problema de alcoholismo, pero esto no es pero es un derecho de las personas saber cuánto van a beber y dónde van a beber, ¿sí? Eh, claro que es un peligro que la gente se emborrache y maneje, ¿verdad? Claro que es un peligro que la gente fume marihuana y maneje, pero para eso es la regulación. En eso es donde debería poner el acento la regulación y no estar criminalizando a la sociedad civil, ¿sí? Porque entonces sí está en contra de los derechos del libre desarrollo de la personalidad. Ujú. Eso es un derecho que es ganado por la sociedad civil. Ajá. Y esta regulación queda a deber muchísimo en ese aspecto. A nosotros sí nos da temor, por lo que vimos en el conversatorio, es un temor generalizado, ¿no? Reconocemos que es un paso el que se haya regulado, pero es un paso muy corto y es un paso, me parece que no muy bien definido también. Ujú. ¿Dirías que México está preparado política, social, cultural, económicamente, en todas las dimensiones que te puedas imaginar? ¿Está preparado para dar este paso, la implicación de cambio que conlleva esta regulación? ¿Estamos en condiciones de dar este salto a una sociedad más progresiva, etcétera? Yo creo que sí, o sea, porque mira, el hecho de que se legalice la marihuana no quiere decir que van a fumar más personas. Eso ya se vio en Uruguay. En Uruguay se vio
si había un crecimiento del consumo interno de marihuana y no, se mantuvo el consumo. Eh, el hecho de que se vuelva legal no quiere decir que todo mundo va a salir a las farmacias o a los expendios de marihuana a comprar marihuana y ponerse hasta atrás de marihuana. No, o sea, simplemente la regulación va a significar que tú puedes exigir calidad en el producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los problemas del mercado negro es que te pueden vender marihuanas contaminadas, ¿sí? Te pueden vender marihuanas que ya fueron fumigadas, ¿sí? Y eso es lo que están vendiendo al público. Entonces, ese tipo de marihuanas, por supuesto que puede hacer muy daño, pero no por el THC o el CBD que contiene la cannabis, sino por los pesticidas que hay en el producto, ¿no? Entonces, al abrir el mercado, debería el Estado tener los mecanismos de poder, de regular el mismo producto, así como regula el alcohol, ¿sí? Si tú adulteras el alcohol, pues las personas que estén vendiendo alcohol adulterado sabemos que es un delito, ¿no? Esto mismo debería suceder con este producto, ¿no? De eso se trata la regulación. El Estado debería regular y no criminalizar, ¿sí? Que esto apunta hacia allá. Ahora, el hecho de que sea ilegal la marihuana no significa que la gente no fume. O sea, la gente fuma y sigue fumando, ¿sí? Y no los vas a detener. Eso es un hecho. O sea, el hecho de que esté prohibido no quiere decir que vas a detener el consumo de un producto. Todo lo contrario. Y eso lo vimos con la ley seca de Estados Unidos, ¿no? O sea, no sirvió absolutamente nada más que volver hipermillonarios a unos cuantos distribuidores del mercado negro de alcohol, ¿sí? Que en el momento en que se legalice el alcohol nuevamente, ellos ya han creado mucha riqueza, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a revisar con nuestro invitado el aspecto económico. Es un negocio que deja ganancias millonarias. ¿Qué tanto se puede transformar con estos primeros pasos hacia una legalización en la producción, en el consumo? ¿Qué le espera a México? Porque hasta donde entiendo también hay multinacionales ya interesadas en que ven como un posible gran negocio en México. Les recuerdo antes que tenemos nuestra descarga de libros gratuitos de nuestros libros electrónicos. Pueden revisar la disponibilidad de títulos que hay en el fondo editorial del Colegio de San Luis. Pueden ingresar a nuestra página web y bueno, ahí van a encontrar la opción del fondo editorial Colsan y pueden revisar cuáles son los títulos que están en esta descarga gratuita mientras se dura todo este asunto de la cuarentena o la crisis sanitaria por el coronavirus. Regresamos después de esta pausa para nuestro último bloque con nuestro invitado de hoy. Estamos platicando hacia una regulación integral de la cannabis en México. Continuamos.
de regreso. Vamos a continuar con esta entrevista con el doctor Arturo Gutiérrez del Ángel, investigador del Colegio de San Luis. Y bueno, pues en todo este debate que se ha intensificado, porque la verdad es que ya se ha venido dando en los últimos años, aunque de manera más intensa en las últimas semanas, debido a este dictamen que aprobó el Senado y que estaría pendiente ya de que se siga el siguiente paso del proceso por la Cámara de Diputados y luego ya la promulgación de la ley, si es que así se decide. Pero bueno, decía yo antes de la pausa que es un gran negocio el asunto de la producción de marihuana, pero también la distribución, la comercialización, y hay varios países en donde es legal este asunto. Hay varias empresas que están legalmente instaladas, operando, cotizan en bolsa. Es un negocio que a nivel internacional, bueno, pues se ha sofisticado, digamos, en los últimos años. Arturo, ¿cuáles son las implicaciones de esta ley que se está gestando y si está cuidándose este aspecto para proteger, digamos, a los productores nacionales o si se está favoreciendo a estas multinacionales que ven en México pues un platillo jugoso por los millones de pesos o de dólares que estarían en disputa? Sí, mire, ese es un punto fundamental y fue un punto que salió a lo largo de las mesas. Es una preocupación de todos porque de repente como que el acento se pone en los derechos del individuo, que me parece que está bien, pero no se pone en los derechos, el acento no se pone en los derechos de la producción. ¿Sí? Ahora, aquí hay que diferenciar dos tipos de producción, porque incluso los mismos legisladores me parece que no son conscientes de esto, que por un lado está el cáñamo, que es un cannabis no activo, ¿sí? Tiene, digamos, las propiedades del THC, del CBD, o tienen muy poca cantidad, y este es un producto que antes se usaba muchísimo para hacer casas, para hacer ropa, incluso para fabricar autos, piezas de autos. Es decir, el cáñamo tiene muchísima potencial en cuanto a su producción como materia prima en arquitectura, en ingeniería, en textiles, tiene muchísima potencia y es un mercado aparte de la cannabis, digamos que la que tiene una gran carga de THC y de CBD. Ajá. Entonces, deberíamos hablar de estos dos mercados distintos, ¿no? Primero. Luego, tanto uno como el otro son mercados jugosos, ¿sí? Porque si bien antes el cáñamo se utilizaba para un montón de cosas, se dejó de utilizar a partir de la prohibición. Entonces tú puedes encontrar, por ejemplo, sacos de ropa muy bonitos o camisas muy bonitas de cáñamo, pero carísimas, porque es ilegal producirlos, ¿no? O sea, nos parece totalmente estúpido esto, ¿no? Porque no tiene nada que ver en realidad con el consumo de cannabis, ¿sí? Tiene que ver con el cáñamo, que es distinto. Ahora, tanto uno como otro son un mercado bien jugoso y México tiene muchísimos ecosistemas donde la cannabis se adapta y se adapta de una manera muy particular y por eso mismo es un mercado muy jugoso. México se puede convertir en el mercado más grande del mundo en cuanto a cáñamo y en cuanto a marihuana, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si pensamos mal, sabemos que la regulación está callando algo, ¿sí? Que ya se sabe que va a suceder, que es que las grandes transnacionales van a venir a invertir sumas importantes de
de capital para crear un mercado. ¿Y dónde quedaría entonces México como productor? Pues como tristemente le ha tocado jugar en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? O en la reforma de NAFTA última, nos quedaría un papel de maquiladores, ¿no? Es decir, México es un productor grande de tabaco, no obstante no tenemos una industria tabacalera, ¿verdad? La tuvimos alguna vez, pero ¿qué sucedió? Fue absorbida por las grandes empresas tabacaleras. Tuvimos una gran empresa cervecera. ¿Qué pasó? Fue absorbida por las grandes empresas. ¿Qué pasó con la industria incluso de la comida chatarra? ¿No? Fue absorbida también por estas grandes empresas. Entonces, ¿qué va a pasar puede haber una producción nacional en verdad sobre un mercado tan jugoso como esto? A mí me parece que mientras no haya reglas claras, el capital va a venir y va a crear un mercado transnacional y donde a México le va a tocar bailar con la más fea, que va a ser la explotación de los campesinos para su siembra, como sucede hoy en día con el tabaco, por no ir tan lejos, ¿no? Y estas grandes empresas sabemos que, sobre todo las canadienses, están cabildeando con los senadores para que se aprueben ciertas leyes a modo, ¿sí? Nos quedan 2 minutitos, 3 minutos antes de despedirnos en el programa. Me gustaría que nos dijeras cuáles son los puntos que hay que poner atención en el tiempo que viene para que sea realmente una regulación integral del cannabis en México. Mira, a mí me parece que debemos poner atención en los puntos que ya destaqué. Uno, y de los más importantes, no criminalizar a los usuarios ni a los productores, no criminalizarlos, porque eso significa que no van a desaparecer los mercados negros, sino todo lo contrario, ¿sí? Porque si a ti esta marihuana regulada te la venden en un dispensario como se pretende a 300 pesos, 400 pesos una cajetilla y en el mercado negro te lo venden a 100 pesos, pues por supuesto que vas a ir y vas a comprar el de 100 pesos, ¿sí? Entonces, me parece que ahí hay una limitante, no poner límites a la producción de cannabis, porque ahorita un productor puede sembrar una hectárea, pero una hectárea para un productor serio no es nada, ¿sí? No es nada. Eh, por otro lado, ese punto es no criminalizar ni a los productores ni a los consumidores. Segundo punto es poner mucha atención a estos grandes capitales que van a llegar a destronar al campesinado, al campesino mexicano y sobre todo nos parece que puede suscitar un problema ecológico muy fuerte. Sí, en productos como el aguacate, tú has visto que le llaman el oro verde, ¿no? Eh, Está regulado el aguacate, no obstante, el crimen organizado se ha hecho de estos plantíos y están destruyendo los bosques de Michoacán para poder crear más plantíos de aguacate. Ajá. Si esto sucede con el aguacate, que es un producto regulado, y que básicamente se exporta a Estados Unidos y está produciendo un desastre en nuestros bosques, ¿qué va a suceder entonces con la marihuana cuando se convierta en un mercado transnacional, donde México sea el productor de cannabis y de cáñamo? eh, ¿Qué va a suceder cuando se tenga que deforestar bosques y se tenga que deforestar selvas para sembrar cannabis, ¿verdad? Entonces, eso va a ser un problema ecológico fuertísimo, ¿sí? Y sabemos que las empresas
no les importa eso. Podemos verlo, por ejemplo, con la producción de aceite de coco de Indonesia. Indonesia está deforestando sus selvas, terminando con los nichos ecológicos de varias especies endémicas y para vender su aceite de coco, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces en ese aspecto? Yo creo que hay que tener mucho cuidado ahí. Y bueno, México, y más con esta pandemia, necesita inversión internacional, por supuesto que la necesita, pero no la necesita a costa de una destrucción ecológica, ¿sí? Ni de una explotación de sus trabajadores, ¿sí? Que yo me temo que eso no se ha regulado lo suficiente. Muy bien, pues con esto llegamos al final. Arturo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Espero que esta plática pueda servir de algo y yo me despediría nada más diciendo que lo que nos hace falta en este país es mucho conocimiento y mucha educación sobre los procesos relacionados con esta planta y con otras sustancias también, ¿no? Sustancias Información. información, sustancias que pueden estarnos realmente destruyendo y que son legales, como son los azúcares o las grasas saturadas, que son legales y no obstante producen una gran cantidad de enfermos como de sobrepeso, diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Educación. Gracias, Arturo. Buenas tardes. Y los dejo con esta agenda de próximas actividades del Colegio de San Luis. Nuestra agenda Colsan la pueden consultar también en nuestra página de Facebook. Y por cierto, este conversatorio web que dio origen al programa de hoy sobre la regulación integral del cannabis, están disponibles todas las mesas de trabajo en nuestra página de Facebook del Colegio de San Luis. Si se va usted a lo publicado el día 24 y 25 de noviembre, puede encontrar íntegras estas mesas. Valen mucho la pena, se las recomiendo por los temas abordados, por los calidad de los ponentes. Los participantes eran expertos de la sociedad civil, académicos, de otros centros de investigación. En fin, pueden recuperar todas estas mesas de trabajo que se desarrollaron hace unas semanas aquí en el Colegio de San Luis, para que, bueno, pues tenga justamente información de los expertos sobre este tema si le interesa. Gracias, ya nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Le recuerdo que lo puede consultar en nuestra página de YouTube. Soy Lidia Huache, pásela bien, gracias. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Colegio de San Luis y el Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos invitan al Seminario de Investigación Dialógica e Intercultural para el análisis y prevención de las violencias de género en contra de mujeres indígenas y rurales, en su próxima sesión, el 19 de diciembre. Para mayor información, favor de contactarte al correo oresta.lopez@colsan.edu.mx. Se llevará a cabo la presentación editorial, la creación y la consolidación de la literatura mexicana a través de sus revistas, Narrativa y Ensayo, el jueves 17 de diciembre a las 17 horas por Facebook Live. Consulte los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.